colocarse en pie. Amén, gloria a Jesús. Y vamos a estar pasando a nuestra hermana Lisette, gloria a Jesús, que es la encargada de predicar la palabra de Dios. Vamos a estar orando por su vida para que sea Dios honrando su vida en este lugar. Amén. Padre que estás en los cielos, Dios mío, seguimos delante de tu presencia, Dios. Tú nos has traído una palabra de parte de tu sierva, Dios mío. Yo te pido que la uses en grande y poderosa manera como siempre tú la has usado. Abre nuestros sentidos espirituales a esta juventud para así retener y poner por obra tu palabra en nuestras vidas. Te damos gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Y quién vive? Y a su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios? Damos la gloria y la honra al Señor, amén, por estar una vez más en este lugar, compartiendo la palabra con esta juventud. ¿Cuántos le adoran? Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Jueces, capítulo 1, versículo 19. Gloria a Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Es un privilegio, amén, poder predicar la palabra del Señor, poder servir a nuestro Dios y compartir con todos ustedes. Jueces capítulo 1 versículo 19. Cuando lo tengan me confirman. Gloria a Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Jesús, pero que se note que son jóvenes. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria al Señor. ¿Lo tenemos todos? Leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a 3 hijos de Anac. Mas el Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Gloria al Señor. Puede sentarse, amén. Bendito sea el nombre del Señor. He titulado este mensaje: saca a tu enemigo y conquista tu promesa. Gloria a Jesús. ¿Cuántos están aquí? Saca a tu enemigo y conquista la promesa. El libro de los Jueces narra la historia del pueblo de Israel. Amén. Narra la historia desde la muerte de Josué hasta los tiempos de Samuel. Durante este tiempo, el pueblo vivió un periodo de desobediencia. Amén. Vivió un periodo en el que se alejó de Dios repetidamente. Y a causa de esto vivió uno de los tiempos más oscuros de toda la historia. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Cuando ellos se arrepentían, cuando ellos se volvían y clamaban a Dios, Dios le enviaba a ellos líderes llamados jueces para que los libertara. Amén. Para que los rescatara de las manos del enemigo. Gloria al Señor. Se cree que este libro fue escrito probablemente por Samuel, para el pueblo de Israel y para las futuras generaciones, con el propósito, bendito sea el nombre del Señor, de mostrar que el juicio contra el pecado es totalmente cierto, así como lo es el arrepentimiento, así como lo es, bendito sea el nombre de Jesús, el perdón y la restauración para aquellos que se arrepienten. Amén. Como dijimos inicialmente, este libro inicia con la muerte de Josué. Josué era el sucesor de Moisés y quien llevó al pueblo a conquistar la tierra prometida. Desde la época de Moisés, lo podemos ver en el libro de Números, gloria a Jesús, en el capítulo 34, podemos ver cómo se empiezan a establecer límites sobre la tierra de Canaán, que era la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Amén. Que venía siendo el padre del pueblo de Israel, el padre de muchedumbres, ¿verdad? Lo conocemos como el padre de la fe, porque era un hombre, hermano, que tenía una fe impresionante. Amén. Yo creo que no hay nadie que haya tenido una fe tan grande como la tuvo Abraham. Cuando Dios llama a Abraham, sobre él cae una promesa. Dice que su descendencia sería numerosa. Amén. Sería incontable, sería como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Y también cae la promesa de la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Amén. Algo que me llama la atención de Abraham cuando se le da esta promesa es que él rodea la tierra
de Canaán aún no había sido conquistada, aún no se había dado el cumplimiento, pero Abraham se empezó a apropiar de la promesa que Dios le había entregado. Amén. Él empezó a rodear la tierra y dice la palabra que hizo un altar en Hebrón. Bendito sea el nombre de Jesús. Él se apoderó de algo que Dios le había entregado. Amén. Tiempo después podemos ver cómo Moisés empieza a trazar límites sobre la tierra. Él le empieza a hablar a las tribus de Israel el límite de terreno que les correspondía a cada uno. Lo podemos ver más adelante cuando ya Josué lleva al pueblo a la conquista. En el capítulo 13 de Josué podemos ver lo que es la repartición de las tierras. Amén. Cada tribu se le entregó una tierra. Pero en el libro de Josué nos muestra que ya la tierra había sido conquistada. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice que duraron aproximadamente unos 7 años de guerra. Amén, en Israel. Lograron ganar el control del país de Canaán. Amén. Sin embargo, cada tribu tenía que conquistar su tierra, su ciudad. Amén. El país de Canaán era un país con muchas ciudades. Amén. Y cada uno de ellos tenía su propio ejército, tenía sus propias leyes, su propio gobierno. Bendito sea el nombre de Jesús. Y esto lo hacía un poco más difícil de conquistar, porque tenía que ser conquistada de forma individual. Le correspondía, ya el trabajo de Josué aquí había terminado. Ahora venía cada tribu a conquistar lo que Dios les había entregado. Amén. La promesa que Él les había entregado a cada uno de ellos. Amén. Tenía que ser conquistada de forma individual, pero había algo fundamental e importante que el pueblo no podía pasar por alto. En el libro de Deuteronomios, capítulo 20, versículo 16, hay un mandato de Dios hacia el pueblo al momento de conquistar esta tierra. Él les dice: pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente: al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Amén. Era la única ordenanza que Dios le había dado al pueblo al momento de conquistar. Nada podía quedar con vida. Amén. Generalmente cuando el pueblo salía a las batallas, cuando ellos se enfrentaban a un pueblo enemigo, generalmente ellos tomaban del botín, dejaban a las mujeres y a los niños con vida y tomaban el botín. Pero en este caso era totalmente diferente. Ellos podían conquistar la tierra, pero la única manera que podían hacerlo era destruyendo absolutamente todo. Ahora, hay una razón por la que Dios había establecido esto. Bendito sea el nombre de Jesús. La mayor amenaza de Canaán para el pueblo de Israel no era su ejército, no eran sus carros errados, bendito sea el nombre de Jesús. Era su religión y sus costumbres. ¿Cuántos alaban a Dios? Esta era la mayor amenaza para el pueblo de Israel. Amén. Era una religión que idealizaba cualidades inicuas, inmoralidades sexuales. Amén. Crueldad en el momento de la batalla, avaricia. Era un pueblo que adoraba dioses paganos como lo era Baal y Astarot. Amén. Era un pueblo que practicaba el pecado, hermano, sin mirar límites, sin medir límites. Amén. Y esto, aunque era una práctica inicua, aunque era una religión inicua, podía llegar a ser atractivo para aquellos que lo rodeaban. Porque ¿cuántos creen que el pecado atrae? ¿Cuántos están aquí? Amén. Podía llegar a ser atractivo. Y esto era lo que hacía que el pueblo de Canaán fuera más peligroso. No por su ejército, sino por sus costumbres. Por la influencia que podía llegar a tener sobre el pueblo de Israel. Conocemos que el pueblo de Israel, hermano, era un pueblo bastante difícil. Era un pueblo que constantemente caía, que se volvía atrás. Amén. Y Dios estaba protegiendo la identidad de su pueblo. Sin embargo, podemos ver cómo ellos desobedecieron la orden de Dios. Amén. En el capítulo 1 de Jueces podemos observar, bendito sea el nombre del Señor, cómo Dios le dice a Judá que suba
que él le iba a entregar la tierra en sus manos. Cuando Judá sube, dice la palabra que él empezó a vencer, él empezó a conquistar la tierra, pero llegó un momento, como lo leímos en el versículo 19, llegó un momento que cuando llegó a la llanura, vio la fuerza de su oponente y empezó a debilitar su fe, empezó a debilitarse el pueblo. No pudieron desterrarlos de la tierra. ¿Sabe lo que pasó? Empezaron a hacer alianzas con el pueblo enemigo. Empezaron, bendito sea el nombre de Jesús, empezaron a convivir con él. Y esta era una de las razones por las cuales Dios no quería que nadie quedara con vida. Porque no podían coexistir, no podían convivir el pueblo enemigo con el pueblo de Dios. No se puede vivir con el enemigo bajo ninguna circunstancia. Porque el enemigo siempre va a procurar dañarte, siempre va a procurar destruirte, siempre va a procurar apartarte del propósito que Dios tiene con tu vida. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos adoran el nombre de Dios? Bendito sea el nombre de Jesús. El pueblo empezó a desobedecer a Dios. Dice que empezaron a hacer alianzas. Cuando el pueblo de Israel... vemos que el pueblo de Benjamín permite que el pueblo jebuseo siga en Jerusalén. Dice que este pueblo se hace más fuerte y hicieron tributos. Amén, hicieron tributario al pueblo de Canaán. Lo que esto significaba era que el pueblo de Canaán le estaba pagando como un impuesto al pueblo de Israel, cuando esa no era la orden. Amén. La orden era que los destruyera. Para poder conquistar la promesa que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros, tenemos que destruir a nuestro enemigo. El enemigo del pueblo de Israel se llamaba Canaán, los moradores de Canaán. Hoy tu enemigo puede llamarse resentimiento. Hoy tu enemigo puede llamarse drogas. Hoy tu enemigo puede llamarse soledad. Hoy tu enemigo puede llamarse temperamento. Hoy tu enemigo puede llamarse, bendito sea el nombre de Jesús, una influencia de un amigo. Hoy tu enemigo está viviendo dentro de ti, hermano, y le estamos dando tanta ventaja, le estamos dando tanta, bendito sea el nombre de Jesús, tanta cancha al enemigo, que cada día se crece hasta formar un muro que te empieza a apartar de la presencia de Dios. Paulatinamente te está alejando de la gracia de Dios, de la promesa que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. Está destruyendo tus emociones, está destruyendo tu relación familiar, está destruyendo tu mente, tu corazón, te está destruyendo poco a poco. Y hoy Dios quiere que nosotros destruyamos a nuestro enemigo para poder conquistar la promesa que Él nos ha entregado. Tú quieres una vida feliz, tú quieres ser próspero, tú quieres tener una juventud digna de Dios. Tienes que destruir a tu enemigo, tienes que vencerlo. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros nos apartamos de Dios y empezamos a trabajar con nuestras propias fuerzas, como lo había hecho el pueblo de Israel, bendito sea el nombre de Jesús, nos vamos a dar cuenta que es muy difícil enfrentarse a nuestro adversario con nuestra propia fuerza. A medida que pasa el tiempo nos damos cuenta, hermano, que las tentaciones, que las cosas que nos están rodeando son demasiado fuertes para nosotros resistirlas. Necesitamos la guía y la dirección de nuestro Dios para poder avanzar, para poder crecer. Joven, tú tienes un propósito grande, pero en las manos de Dios. Hay promesas maravillosas para cada uno de nosotros, pero nosotros mismos detenemos esas promesas, detenemos las bendiciones de Dios, porque no somos capaces de echar de nuestra vida aquellas cosas que nos están afectando, aquellas cosas que nos están apartando de su amor y de su gracia. La desobediencia, amén. Creemos de que tenemos la razón en todo. Creemos que todas las cosas se tienen que hacer a nuestra manera. Creemos que todas las cosas son como yo digo y no como los demás nos dicen.
Amén. Queremos caminar en pos de nuestros propios deseos. Caminar en pos de nuestros propios pensamientos, de nuestras propias emociones. Bendito sea el nombre del Señor. Pero todos estos son nuestros enemigos, con los que tenemos que luchar día tras día y tener que vencer. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando nosotros le damos tanta cabida al enemigo, hermano, él empieza a gobernar nuestras vidas. Por mucho que tú quieras avanzar, no vas a poder. Por mucho que tú quieras dar un paso hacia el frente, no vas a poder, porque el pecado empezó a reinarte, empezó a gobernar tu mente, empezó a gobernar tus miembros, empezó a gobernar tus pensamientos y tus sentimientos. Bendito sea el nombre de Dios. Y nos alejamos de la presencia de Dios. Nos alejamos del propósito, de la promesa que Él nos ha entregado. Gloria al Señor. En el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 12, gloria a Jesús. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. No permitamos, hermano, que nuestro enemigo reine sobre nosotros. ¿Sabes qué pasó con el pueblo de Israel? Creyeron que tenían el control de todo, hicieron tributario al pueblo cananeo y siguieron sus vidas como si nada. Y empezaron a desviarse del propósito de Dios. Dice la palabra que empezaron a adorar a los dioses paganos, empezaron a practicar inmoralidades sexuales, empezaron a hacer cantidad de pecado delante de la presencia de Dios. Hermano, que el Señor los entregó a sus enemigos, lo llegaron a conquistar, bendito sea el nombre de Jesús. El pueblo de Siria, el pueblo de Moab, el pueblo de Canaán, de Madián, de Amón y de Filistea, bendito sea el nombre de Jesús. Fueron esclavos en su propia tierra, en la tierra que un día Dios les había entregado. Allí ellos fueron subyugados y fueron esclavizados, bendito sea el nombre de Jesús, porque un día tomaron la decisión de desobedecer la orden de Dios y convivir con su enemigo y hacerlo su aliado. Al enemigo no se le hace aliado. Al enemigo no se le puede tener contemplaciones, porque dice la palabra que el diablo no vino sino para hurtar, matar y destruir, pero Cristo ha venido para darte vida y vida en abundancia. Hay una promesa para todo aquel que cree en el Hijo de Dios, para todo aquel que se atreve a creer en que Jesús vino a esta tierra para salvarnos. La promesa de salvación y vida eterna está a la puerta para todo aquel que la quiera aceptar, para todo aquel que la quiera entre sus manos, entre su corazón. Pero necesitas vencer a tu enemigo. Gloria a Jesús. Sabes, hay una historia que a mí me cautiva. Bendito sea el nombre de Jesús. Me gusta mucho leerla y estudiarla. Y es la historia de David y Goliat. Dice la palabra que el padre de David lo envía hacia el lugar donde se encontraba el ejército de Israel. Se encontraba Saúl reinando y el ejército estaba allí en el campo de batalla. Y había un hombre de los filisteos llamado Goliat, un gigante, bendito sea el nombre del Señor, que le hacía frente al pueblo de Israel. Un enemigo fuerte, ¿verdad? Y el pueblo tenía temor de este enemigo. Cuando David llega con toda la confianza en el Dios que lo había librado, lleno de la gracia y el poder de Dios, dice: ¿quién es este hombre incircunciso que se atreve a desafiar los escuadrones del Dios viviente? Y dice: yo voy contra él. Saúl empezó a escuchar cómo este hombre no tenía miedo de aquel varón, de aquel enemigo que era mucho más grande que él, con mucha más experiencia en el campo de batalla. No le importó, ¿sabes? Él fue confiado en que Dios lo iba a librar de ese lugar, que le iba a dar la victoria.
Y él le dice: tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. ¿Sabes una cosa? David no fue con sus propias fuerzas. David no fue a vencer a su enemigo con su humanidad. Fue en el nombre del Dios omnipotente, el que pelea por nosotros, el que levanta banderas de victoria sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Es sobre él, en el nombre de Dios. En ese nombre te enfrentas a tu enemigo. Y dice la palabra que con una honda y una piedra David derribó a Goliat. Solo con una piedra que penetró su frente. En el nombre de Dios, las cosas más pequeñas pueden ocasionar mucho daño al enemigo. Era solo una piedra. Y la palabra dice que Goliat tenía un casco. Bendito sea el nombre de Jesús. Y esa piedra tuvo que penetrar ese casco para quedarse incrustada en su cabeza. Esto solo lo hace la gloria de Dios. Si tú peleas en el nombre de Dios, vas a vencer. Tú no vas a pelear con tu hermano ni con tu familia. Vas a pelear con el enemigo que vive dentro de ti. Con ese que no te deja crecer. Con ese que no te deja avanzar. Con ese que todos los días te dice: te voy a destruir. Con ese que cuando te miras al espejo te dice que no vales nada. Que no tienes valor. Que no sirves para nada. Con ese que todos los días te dice: nadie te quiere. Tú no vas a ser nadie en la vida. Es con ese enemigo con quien hoy tienes que luchar y vencer. ¿Sabes cómo se vence? En la presencia de Dios. En la presencia de Dios. La palabra me enseña: orar en todo tiempo para que no caigáis en tentación. En la presencia de Dios somos fuertes. En la presencia de Dios cobramos ánimo. En la presencia de Dios somos vencedores. En su presencia conquistamos las promesas. Es en su presencia, bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabes lo que hizo David? Le cortó la cabeza a su enemigo con su propia espada. A él no le bastó con la piedra, ¿verdad? Le cortó la cabeza. Porque al enemigo hay que cortarle la cabeza. Al enemigo hay que destruirlo en su totalidad. No es echarlo a un lado, es destruirlo. Destruirlo. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque esto es algo, como dicen, o eres tú o soy yo. Amén. O te destruye a ti o tú lo destruyes a él. Y es mejor que tú lo destruyas a él. ¿Sabes? Cuando David toma posesión del reinado, cuando muere Saúl y es David ungido como rey, dice la palabra que él reinó 7 años en Hebrón y allí libró batallas y salió vencedor de todas. Después de esos 7 años, David pasa a Jerusalén a reinar. Pero para él poder reinar, le tocó hacer el trabajo que la tribu de Benjamín no pudo hacer. Porque los jebuseos no le permitían el paso a David. Ya conocían su fama, ya sabían quién era David. Y no les permitieron el paso a David. Y David creó un plan estratégico para destruir al jebuseo. Y dice la palabra que David reinó en Jerusalén 33 años y la llamó la casa de David. Y todo lo que David hacía era bendecido por Dios. A donde él iba, Dios lo acompañaba y le dio la victoria en todas las batallas. ¿Sabes por qué? Porque él destruyó a su enemigo. Él no le dijo: ven, hazte a un ladito de mí. No. Lo destruyó. Creó un plan estratégico y lo sacó. Absolutamente. Lo desterró. Lo eliminó. Y reinó David en Jerusalén. Jerusalén era una ciudad importante en el pueblo de Israel.
estaba ubicado en un lugar estratégico donde él podía ver absolutamente todo. Amén. Era la ciudad de David. Hoy Dios quiere que tú empieces a vencer. Vence a tu enemigo. Quizás Dios te ha prometido que vas a ser una ministra de la palabra, una salmista. Quizás Dios te ha prometido que las puertas de una universidad se van a abrir, un empleo. No sé qué promesa Dios te haya hecho, pero es momento de conquistarla. Es momento de dar ese paso y conquistar la promesa que Dios te ha dado. En la presencia de Dios, en su palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos adoran a Dios? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabes? Lo único que el pueblo tenía que hacer era obedecer a Dios. Amén. ¿Sabes que sobre David no solamente cayó la promesa de que reinaría sobre Israel, sino que su reinado sería eterno? Y hasta el día de hoy el reinado de David se mantiene. Amén. Jesús es nuestro rey, descendiente del rey David de la tribu de Judá. Y hasta el día de hoy ese reinado se mantiene vivo. Y hasta el día de hoy nosotros debemos luchar por esa promesa que Él nos hizo el día que se fue, que un día vendría por su iglesia. Pero para poder alcanzar esa promesa, para poder conquistar la promesa de un día estar cara a cara con nuestro Señor, tenemos que vivir una vida en santidad y obediencia. Tenemos que vivir una vida, hermano, conforme a lo que Dios quiere. Tenemos que vencer a nuestro enemigo. Tenemos que luchar y salir adelante. Bendito sea el nombre de Jesús. Jóvenes, es momento de conquistar. Al pueblo le quedó difícil conquistar la promesa y vivieron demasiadas cosas a raíz de esto. Pero hoy nosotros tenemos una oportunidad de conquistar, de ser vencedores, porque tenemos a un Dios que pelea por nosotros. Tenemos a un Dios que siempre va delante de nosotros como poderoso gigante. Dice la palabra que Él es nuestra fortaleza. Él lo es todo en nuestra vida. Tenemos que avanzar, tenemos que crecer. Yo quiero invitar a esas jóvenes que están dispuestos a conquistar hoy. Aquellos que dicen, sabes, llevo luchando con esto y no he podido sacarlo de mi vida. Hoy Dios quiere darte fuerzas para que tú lo hagas. Yo quiero invitarlos a que pases aquí adelante. A que no tengas miedo. Vence el miedo. Vence a tu enemigo. Y sigue adelante. Camina sobre la promesa que Dios te ha dado. Haz como hizo Abraham, que él rodeó su promesa y levantó un altar en él. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos, levanta tus manos y empieza a hablar con Dios. Levanta tus manos y empieza a adorar al Dios Todopoderoso. Empieza a hablar con Él. Empieza a decirle cuál es el enemigo que te está haciendo frente. Cuál es el enemigo que te está atacando con fuerza. Cuál es ese enemigo. Empieza a hablar con Dios. ¿Qué es lo que hay dentro de ti que no te deja crecer? Que no te deja avanzar. Quizás tienes sueños. Quizás tienes metas que alcanzar, pero no has podido llegar a ellas porque aún hay un enemigo con el que estás luchando. Es momento de vencer, es momento de destruirlo. Bendito sea el nombre del Señor. Sabes, cuando yo estudiaba esta palabra, el Señor me traía a memoria muchas cosas en mi vida. Yo anhelaba predicar la palabra de Dios. Yo anhelaba ser una ministra de Dios. Pero había un enemigo con el que yo tenía que luchar. Había un enemigo que tenía que destruir. Y todos los días, hermano, cuando voy al altar le digo, Dios, mira esto que me está afectando. ¿Sabes? Hubo un suceso en mi vida que me marcó, pero que también me enseñó. Hubo un momento, hermano, en el que fui señalada, en el que fui cuestionada, en el que muchos me juzgaron.
y me lastimaron. Y eso es algo que no se sale de mi mente. Pero agradezco a Dios por ese momento. Porque muchas veces nosotros como hombres naturales nos vamos en contra de aquel que te ataca. Pero lo que Dios me enseñó en ese momento era que yo no podía ir en contra de los demás. Tenía que ir en contra de lo que había aquí adentro. Había un enemigo con el que yo luchaba, pero luchaba con mis fuerzas y se llama temperamento. Luchaba día tras día con él y estaba afectando mi vida espiritual, mi vida personal, mi vida familiar. Aún mi trabajo en la iglesia lo estaba afectando porque le di mucha ventaja. Ese día de aquella reunión en la que yo salí destruida de este lugar, llegué a mi casa y le dije: Dios, haz algo en mi vida, porque esta situación tiene que cambiar. De allí en adelante, cada vez que me postraba delante de Dios, le decía: hazte fuerte en mi debilidad, hazte fuerte en mi temperamento, porque ya no lo quiero en mi vida. Y día tras día sigo luchando con él. Quizás hay días que logro vencer, quizás hay días en los que no lo logro, pero estoy luchando porque quiero alcanzar la promesa que Dios. Yo no sé cuál sea tu enemigo, pero es momento de vencer. Es momento de vencer. Mira, ya está Dios ahora. Él se hace fuerte en medio de las debilidades, en medio de los pensamientos, en medio de los momentos difíciles, en medio de la soledad y la tristeza. Él se hace fuerte. Puedes avanzar, puedes avanzar. Mira, ya está Dios tocando. Espíritu de Dios toca. Espíritu Santo de Dios toca. Él se hace fuerte en ti. No importa los obstáculos